La sentencia del 29 de abril del 2021 fue presentada ante la Corte Constitucional del Ecuador, donde se hizo público el fallo de la despenalización del aborto por violación en el Ecuador. El fallo resuelve que de las 6 demandas presentadas entre el 2016 y 2021 sobre la misma cuestión jurídica, la inconstitucionalidad del numeral 2 del artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal, que decía que no son punibles los abortos cuando el embarazo es consecuencia de una violación. En una mujer que padezca de discapacidad mental es inconstitucional por el fondo, ya que no solo una mujer con discapacidad mental es violada. La Corte indica que esta distinción entre mujeres con discapacidad y aquellas que no la tienen es discriminatoria, toda vez que ambas, estando en igualdad de condiciones y no dieron su consentimiento para el embarazo, por ende deben ser tratadas por igual. Otro de los parámetros del fallo dice que en esos casos la ley que se apruebe deberá crear mecanismos adecuados y confidenciales para que las víctimas puedan realizar la denuncia, el examen médico, la declaración jurada o lo que corresponda conforme se determine normativamente sin temor a las represalias. La regla general es que las niñas o adolescentes tengan una autorización de sus papás o representantes legales, pero la Corte establece en que los casos en que no sea posible porque son victimarios o porque tienen una posición que no se considere la integridad de las niñas y adolescentes. Ciertas autoridades pueden dar esa autorización en consideración del interés superior de las niñas y adolescentes. Esto haría que la autorización de los representantes legales no sea necesaria en estos casos. Estas medidas, según la Corte, son especialmente necesarias en los casos en que la violación se haya perpetrado dentro del círculo íntimo o familiar de la niña o adolescente, donde sus victimarios ejercen poder sobre ellas y puedan incluso tener su representación legal. Cuando un caso llega a la Corte, es asignado por sorteo a uno de sus 9 jueces para que lo analice y estudie a profundidad y así redacte un proyecto de sentencia. Luego, estos proyectos pasan a discusión del Pleno de la Corte, es decir, de sus 9 jueces. El sorteo determinó que la causa conocida sea por la jueza Carla Andrade. Si una mayoría siempre de los jueces, es decir, de los 5, votan a favor del proyecto, se convierte en el fallo que resuelve la causa. Los jueces que no estén de acuerdo con el proyecto pueden salvar su voto, es decir, pronunciarse en contra y explicar sus razones por escrito. En la sesión del Pleno, los jueces conocieron y discutieron el fallo de 50 páginas propuesto por la jueza. 7 jueces votaron a favor de su sentencia y 2 de ellas, la jueza Carmen Corral y la jueza Teresa Núñez, salvaron su voto y presentaron opiniones disidentes por separado. El juez Ramiro Ávila presentó un voto concurrente, es decir, que estaba de acuerdo con el fallo de la jueza Andrade, pero explicó por escrito que considera que procedía la despenalización no de los casos de abortos por violación, sino de todos los casos. La postura jurídica es que se debía despenalizar todo aborto consentido, según el artículo 148 del Código Orgánico Integral Penal, que reprime el aborto sea sin el consentimiento de la mujer. El fallo de la Corte incluye no solo el proyecto adoptado por los 7 jueces, sino que además incluye las opiniones de disenso de la jueza Corral y de la jueza Núñez, así como el voto concurrente de del juez Ávila. La pregunta es, ¿se despenalizó el aborto en todos los casos? No, ya que el fallo no solo declara inconstitucionalidad del numeral 2 del artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal,
Algunas de las demandas pedían que se amplíe la excepción al incesto, la inseminación no consentida y las malformaciones graves. La Corte dijo que el Código Orgánico Integral Penal no existe un delito penal de incesto, sino que se penaliza la violación incestuosa. Por ende, ya estaría protegida por tal excepción. Sobre la inseminación forzada, dijo que esta conducta no está específicamente tipificada en el Código Orgánico Integral Penal, por lo que no puede ser analizada en una sentencia sobre la constitucionalidad de una norma concreta del Código Orgánico Integral Penal del artículo 150, sobre el caso de las malformaciones graves y otras posibles excepciones a la punción del delito del aborto consentido. La Corte dijo que era necesario un acto legislativo que sea producto de una amplia deliberación democrática por parte de los representantes del pueblo, basada en criterios técnicos y de salud pública. El artículo 149, que es el que reprime todos los demás casos de aborto consentido, no fue declarado inconstitucional. El artículo 148, que castiga el aborto no consentido, es decir, que se le practica a una mujer sin que ella lo sepa o autorice, también continúa vigente. Así que no se despenalizó el aborto, solo el aborto por violación. Gracias.